Cuando hablamos o planteamos la revolución de la fe, partimos de algunos conceptos que voy a pasar a explicar inmediatamente. Primero, ¿qué entendemos por revolución? Hay un concepto en el I Ching en base a la ley de las mutaciones y en el signo 49, que se llama justamente la revolución, en donde se plantea una idea de el cambio como una forma de cambio estructural o cambio completo, total y absoluto de un modelo o de un sistema que tiene un salto evolutivo. No es una evolución gradual, paulatina o lineal, sino que es un salto evolutivo. Se considera eso como mutación. De hecho, el I Ching es el libro de los cambios, también el libro de las mutaciones, y se basa en esta ley. Es decir, en el cosmos, en la vida, en la naturaleza, en el hombre, hay desarrollos que son graduales y hay saltos en la vida de la persona que prácticamente hacen de que un camino que iba escalonadamente con su cierto zigzag, pero tenía siempre un mismo sentido, al improviso o en un momento determinado toma una variación de altura, a veces hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, pero que es muy diferente a la anterior. A ver, pongo mi ejemplo. Yo hasta el año, mitad del año 90, mi vida circulaba en torno a el periodismo y la política. Y la política y el periodismo como una cuestión única, al unísono. A partir de la mitad del año 90 se produce un salto, un cambio en mi vida y me dedico a la vida espiritual. Llámese I Ching, llámese camino crístico, etc. Camino de sabiduría y consagración. Eso es un salto. Hay pequeños saltos en la vida de todo ser humano. Por ejemplo, cuando una persona dice yo estudié, no sé, derecho, pero hoy día soy pintor. O, y eso me hace feliz y eso es lo que yo quería y fue un cambio diametral de mi vida. Forma de vida, forma de relacionarse y todo. Eso es un salto. Bien. Los saltos, que son cambios radicales y absolutos que rompen con el molde anterior, es lo que se conoce como revolución. Eso llevado al mundo social es cuando las estructuras económicas, sociales del Estado prácticamente no dan respuestas y una presión social finalmente lleva a que eso tenga un cambio radical y se cree otro sistema. Bien, por decirlo muy claramente. Hay una revolución a nivel religioso, por ejemplo, la, la existencia o la aparición de los protestantes que rompen con un modelo eclesiástico del Vaticano y crean una vertiente diferente, aunque sí en el tiempo se empezaron a asemejar en muchos aspectos, fue una revolución. Esa fue una revolución religiosa, sin duda. El cosmos tiene momentos en que hay grandes explosiones de galaxias y que conforman otra realidad. Eso es una mutación. Bien. Una revolución, para que sea exitosa, requiere de que el viejo modelo ya no dé respuestas y la nueva propuesta, muchas veces al inicio incomprendida, minoritaria, va dando las respuestas que en general la gente, la masa, las personas andan buscando. Eso puede tomar muchos años entre que se agota el modelo definitivamente y entre que las respuestas se haga masiva, puede pasar un tiempo. Eso se llama proceso revolucionario o aspectos pre-revolucionarios.
Hoy día nosotros, del punto de vista de la fe, tenemos que las estructuras religiosas no dan respuestas a las necesidades espirituales y no tienen respuestas a la fe natural de las personas. Claro, nosotros seguimos viendo, por ejemplo, de que hay propuestas intelectuales, hay debates de exégesis o de teología, o estudios de libros, o propuestas de esotéricas. Eso existe hace muchos años, sigue existiendo, pero no hablamos de eso. Hablamos de que en este tiempo de cambios, cambio climático, cambios políticos, etcétera, un mundo que tiene necesidad de profundos cambios, sino cambios en todo sentido, tecnológicos, etcétera. En este momento, las personas ya no encuentran, o muchas personas, ya no encuentran respuesta en leer constantemente un libro, o rezar el mismo rosario siempre, o escuchar al mismo pastor repetir las mismas cosas siempre, porque en muchas personas, independientemente que se les cayó el sistema eclesiástico o ya no creen en las religiones, hay otro tema que es cómo yo, persona de fe, no adhiriendo a ninguna religión o estando decepcionada de la religión o no queriendo una religión, sí puedo tener una vida de fe, tener una vida espiritual, pero sin tener que optar por la religión tal o cual, o sin tener que fanatizarme bajo el libro tal o cual. Esa revolución de la fe parte del concepto de que la revolución la hacen las personas. La revolución no se hace sola. Segundo, de que el modelo al cual apunta la revolución, en este caso la fe, hay un modelo ampliamente conocido que no da respuesta y está agotándose. Y la propuesta de un modelo que debiera tomar el tiempo para empezar a ser asumido por las personas. Esa es una revolución. Como en toda revolución, quienes propician lo nuevo tienen el trabajo de esmerarse por ser claro, por tener doctrina clara, por tener metodología, por tener un orden que les permita llegar a la gente y explicarles cuál es la alternativa que ofrecen o qué propuesta tienen o cómo explican o cómo sirven para que este cambio en la persona sea viable. Eso requiere que un grupo de personas, esto se ve en política, pero también se ve también a niveles incluso de la física, un núcleo es el que trabaja por lo nuevo y generalmente son núcleos muy pequeños, ¿no? Y comienzan a potenciar el cambio, pero que si no hubiese agotamiento del sistema o del modelo, por más que este núcleo haga todo el empeño, no va a ocasionar grandes cambios. Se requiere agotamiento del modelo y un núcleo compacto organizado que tenga una propuesta nueva. Esas son las condiciones. Y entendemos por fe no solamente la creencia. La creencia no es fe. ¿No? Sí, el concepto de fe genérico es en cualquier cosa que yo crea es donde yo tengo la fe. Fe del concepto ya más profundo, espiritual, es el motor, la fuerza interior que te mueve a buscar respuestas más allá de lo tangible y lo material, es decir, aquello que hemos llamado Dios. Y le pusimos Dios porque los griegos nos heredaron una palabra que era Zeus, que es el dios de la creación, y entonces se estableció la palabra Deus, ¿no? Que es un concepto de Zeus y que es el dios creador. Luego vinieron las religiones y dijeron, no, el dios católico, el dios evangélico, el dios musulmán, el dios de acá. Entonces, y hubo otros que dicen, no, hay muchos dioses, todos tienen su dios y yo tengo mi dios y todos tienen sus dioses. Bueno,
Pero el concepto de Dios no es un ser, así un señor, un extraterrestre, no, es un punto de creación. Y ese punto de creación, ese Dios, es el creador o el iniciador de la creación que nos entrega lo que somos, inteligencia, razón, etc. Y nos entrega un elemento interior para que lo busquemos, para que nosotros vayamos en el sentido de lo intangible, de lo que se llama celestial, no en el sentido del firmamento, del firmamento que vemos, las nubes, las estrellas, sino del concepto de donde viven o habitan los dioses. El I Ching dice que hay un macrocosmos que envuelve el mundo del microcosmos. Ese macrocosmos son los cielos. El I Ching habla de los cielos. Por lo tanto, existe una realidad macro, existe una realidad supraterrenal, existe una realidad invisible que está ligada a nuestro ser y a nuestro mundo, etc. Sí, bien. Ok. El punto es que la fe es esa fuerza, ese motor que nos impele, que nos empuja a buscar las respuestas más allá de lo que veo, lo que toco, lo que palpo o de la necesidad de comer, vestirme, etc. Cuando uno va más allá y comienza por uno mismo generalmente, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo tal talento? ¿Por qué hay cosas que no me resultan? ¿Por qué nací de esta manera? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué tengo esta familia y no otra? ¿Por qué estoy en este tiempo y no en otro? ¿Por qué estoy en este mundo y no en otro? En fin. Cuando uno empieza a hacerse preguntas y dice, bueno, ¿cuáles son mis pisos espirituales o de talentos o de capacidad? ¿Hasta dónde puedo llegar? Un sentido de realidad. Cuando uno empieza a construirse, ¿quién empuja esa construcción interior? ¿Quién empuja a que el hombre mire a las estrellas y diga, ¿qué hay más allá? ¿O por qué estoy aquí? ¿O qué vine a hacer aquí? ¿O qué es lo que me hará una persona completa? ¿Quién empuja eso? Esa fuerza que empuja se llama fe. Esa es la fe que mueve montaña. No es la creencia, no es leí un libro, me gustó, yo creo que eso está bien. No es una cuestión intelectual. Sí, también es intelectual, pero no es solamente intelectual. Hay una fuerza interior, el I Ching le llama la verdad interior, signo 61. No, la fuerza interior. Y eso cuando Cristo dice, benditos sean los que nunca han visto y sin embargo creen. Y creen fuertemente y no tienen dudas. Pues bien, la fe es ese motor. ¿Se tiene o no se tiene? En algunos casos se puede nutrir. Pero ¿de dónde viene esa fe? ¿Tiene una matriz? ¿Tiene una raíz? ¿Tiene un génesis? Sí, en el espíritu. El espíritu, la fe es como el corazón del espíritu, es como los pulsos del espíritu, es como a más fe, más fuertes son los pulsos espirituales. A menos fe, menos fuertes son los pulsos espirituales, porque todos tenemos espíritu. Se supone entonces que todos tenemos fe. Si todos tenemos espíritu, pero ¿quién cultiva el espíritu? ¿Quién intenta descubrir el espíritu? ¿Quién intenta conocer su espíritu? Bueno, aquel que lo haga va a ver crecer su fe. Y muchos por su fe indagan el espíritu. Por lo tanto, espíritu y fe, o sea, no se trata solamente de creencia. Cuando hablamos entonces de fe, estamos hablando de esa fuerza interior que te lleva a las grandes preguntas y al camino de trascendencia que tú te colocas incluso pensando más allá de la muerte. Entonces no puede ser posible que un ser inteligente, sensible, intenso, etcétera, que puede lograr grandes cosas en este mundo, etcétera, simplemente se apague, se le acabó y se fue y no pasó nada. Ahí ni la naturaleza hace eso, ni el cosmos, ni menos el gran Tao, el Dios de la creación, no hace eso. Todo tiene un propósito, un objetivo. ¿No? Dios no juega a los dados, no tira el dado y dice a ver qué me pasó, a ver qué se me ocurrió. No es así. Algunos hablan de plan, otros hablan de el gran arquitecto, en fin.
El punto es entonces de que si yo me asumo una persona de fe, yo tengo que aceptar los cambios que en mí suceden y que me llevan a que mi fe también tenga saltos. Miren, mi fe pudo haber comenzado orando en la misa de las 12 o en la abadía de no sé qué o en la sinagoga de o en etcétera. Pero luego yo tuve comprensiones, leí un libro, tuve vivencias, hablé con fulano y entendí y mi fe tuvo un cambio y yo ahora ya no creo tanto en los libros, sino que además creo que es importante que el hombre tenga una experiencia. Y mi fe se fue por el lado de la experiencia. Es decir, la fe va creciendo en la medida que tu espiritualidad crece. Y la fe, por lo tanto, también tiene saltos en donde se puede convertir en esa fe que mueve montañas, en esa fe que hace milagros, en esa fe que puede dar un contexto a tu vida distinto y diferente. Puede suceder. Cuando hablamos de revolución de la fe, hablamos de conceptos en que el ser humano acepta vivir su verdad interior, está dispuesto, no está, está dispuesto a que incluso el Dios que va conociendo a través de su práctica espiritual no sea el Dios que creía. Por ejemplo, yo siempre estuve convencido de que el Dios era una persona con barba grande y que me podía hablar y decir, y siempre en la iglesia me dijeron, Él te conoce todo tuyo. Resulta que ahora con los años, con mi experiencia, con mi vida espiritual, he comprendido que en realidad no es que haya un caballero, un señor mirándome todos los días y que me dice, oh, te conozco hasta el último pelo, sino que Él ha introducido un ADN en mí que es suyo, es el espíritu. Una chispa divina en mí, que es el espíritu, que es parte de Él. Y eso le permite a Él, es como un chip, es como un software. Eso le permite a este sol creador, a este creador, permite escrutarme, pero escrutarme en espíritu, no en carne. No es necesario, oh, que le está doliendo el estómago, oh, se comió un asado, parece que le cayó mal. No, no. Son medidas espirituales. Por eso cuando la persona incentiva su espíritu, que lo que hace es echa a andar una especie de sonar macrocósmico que hace de que se establezca una relación con su origen. Si yo echo a andar el chip interno llamado espíritu y mi vida es accionar meditación, oración, retiro, comprensión, conciencia, coherencia de vida, etc., eso va haciendo de que obtenga por fin la relación con Dios. Eso es. Y eso es una revolución. Porque mi fe ya no... Sí, la Biblia me alimenta. Sí, sí, sí. Puedo leer los sutras budistas y digo, sí, está bien. Tengo un concepto universal, pero ¿qué? ¿Qué hace mi fe? Primero, ¿qué es lo que mi fe me da a mí? Primero, me coloca como persona una visión distinta de mí mismo, del mundo, de la realidad, de la vida y de la muerte. Segundo, yo tengo que ser coherente con mi fe. Mis decisiones, mis relaciones, mis opciones, mi trabajo, tiene que ser coherente con mi fe. Y por último, tengo toda esta existencia, esta vida, hasta pasar por la muerte, y yo tengo un gran propósito. Y un propósito que no me lo puse yo, me lo puso un Dios, y me lo puso, que ya se llama Cristo. Y me dijo que yo no iba a morir si yo estaba en la fe, si yo estaba con espíritu, si yo era coherente con mi fe y yo tenía vida espiritual, me dijo que yo iba a tener resurrección, iba a recoger los frutos de mis obras y que por tener virtudes seguramente iba a tener también una cabida en la casa de mi Dios. Pues bien, como yo creo
en la vida después de la muerte, yo estoy trabajando espiritualmente y con mi fe para que después que yo físicamente muera, si esté vivo donde mi fe me lleve y mi espiritualidad me prepare. Eso es la revolución de la fe. No se trata de que en qué iglesia estás, o en qué crees o qué no crees, y si tú te paras, eh, te vistes de café, de oscuro, de que si tú lees tal libro o tal libro. No. Se trata de que la revolución, el cambio, la mutación, la aceptación de la realidad divina parte de una experiencia interior permanente llamado vida espiritual. Y nosotros ofrecemos, y yo enseño, ¿verdad? Porque lo he vivido, yo no enseño nada que no haya vivido, que el camino crístico te ofrece una proyección de eternidad que no te lo ofrece nadie. Nadie. Y no necesito pertenecer a una religión de la cristiandad. Necesito tener como meta de puerta de divinidad a Cristo. Mi fe, mi espiritualidad y mi vida espiritual con el objetivo de cosas que tampoco me invento yo o tú o otro, sino que es promesa de Cristo y yo le creo a ese Dios que dice que Él nos presentará ante el Padre porque nadie llega al Dios creador si no es por Él. Eso es la revolución de la fe que los crísticos proponemos.